ustedes revisan su plan de clases, está en la plataforma principal de auditoría financiera. El día de ayer tenían parcial, hasta el día de ayer 14 dimos el primer parcial. 14 fue programado el primer parcial. Hoy iniciamos con la unidad 4, vamos a avanzar las normas de auditoría. La NIA 300, la NIA 315, vamos a avanzar también con los requisitos de la planificación, actividades de la planificación, plan de auditoría. Entonces, vamos a ir avanzando lo más que podamos de la unidad 4. 4. Nos toca la unidad 4, ¿no? Antes de iniciar con la unidad 4, ya quiero ir dándoles las fechas. Bien, les decía, voy a darles las fechas, bueno, las fechas no, porque ya les he dado las fechas de las evaluaciones, de las exposiciones y también de las evaluaciones. Lo que sí no les he dado tal vez son qué NIAs van a exponer cada grupo. Entonces vamos, anótense por favor, lo vamos a hacer rápido, anótense. Vamos con el primer grupo. El primer grupo, las NIAs que va a exponer la siguiente semana son tres personas, Grajeda, Quiroga, Vargas, grupo número 1. El orden de si quieren, de las exposiciones lo vamos a hacer el día viernes, ¿no? Al sorteo, qué día le va a tocar a cada estudiante. Repito, el primer grupo, recuerden que de la otra semana, martes 22, empezamos con las exposiciones. Así que jóvenes, con una semana de anticipación les estoy dando qué NIAs van a exponer. No quiero saber ese día de que no sabía, me olvidé, nos dijo a la última hora, ayer nos dijo licenciada. No, les estoy dando con una semana de anticipación. Repito, Grajeda, Quiroga, Vargas, grupo número 1, NIA 200, NIA 210, NIA 220. ¿No? Como son 3 NIAs y 3 personas, pueden exponer, pero los 3 tienen que saber las 3 NIAs, porque el sorteo va a ser, si quieren, el orden que van a tener. El orden que van a tener, el día que van a exponer, todo es al sorteo jóvenes. Todos deben saber acerca de las 3 NIAs. Por ejemplo, Vargas, yo le voy a decir, explíqueme sobre la NIA 200. No, licenciada, yo estudié la NIA 220. No, 200 es el que le tocó. Entonces, de esa manera, no todos los participantes e integrantes deben saber de qué trata cada NIA, porque al sorteo voy a definir qué NIA le toca a cada persona. Vamos, esto es cuando hay 2 grupos, cuando hay 3, perdón, integrantes. Vamos con el grupo número 2. Aquí hay más, está conformado el grupo número 2 por Amaya, Arauz, Corani, Dorado y Padilla. De la misma manera, como son 3 NIAs, NIA 230, NIA 240, NIA 250. Solo 3 de estas personas va a defender, 3. Y los otros 2 van a defender las preguntas que yo les voy a hacer en clases. Las preguntas. Entonces, igual, todo es al sorteo jóvenes. Los 5 tienen que saber acerca de las 3 NIAs, porque al sorteo se va a definir quién va a exponer y quién va a responder las preguntas que yo voy a hacer acerca de esas NIAs. Vamos, grupo número 3, estarán anotando jóvenes. Grupo número 3 está conformado por Aguilera, Algarañaz, Suárez y Beizaga. Como aquí hay 4 integrantes, solo 3 exponen y el resto defiende. Algarañaz, grupo número 3, NIA 260, NIA 265 y NIA 300. Esas son las NIAs que ustedes van a investigar y me van a exponer. Número 4, el número 4 está conformado por Aguilera, Cuellar,
Duayakowski, perdón, Núñez y Orellana, ¿no? Está conformado por estas personitas o por estos estudiantes. NIA 315, 320 y 330 son las NIAs que les ha tocado a estos estudiantes. Vamos. Número 5, grupo número 5 está conformado por Coria, Michelle Salazar, Solís, Trujillo. La NIA que le ha tocado es la 450, 706 y 720. Vamos, vamos, vamos. Grupo número 6, vamos con el grupo número 6. Está conformado por Castro, Herrera, Rodríguez, Román y Yale. La NIA que les ha tocado es la 500, 501 y 510. Vamos, vamos con el siguiente, grupo número 7. Les tocó a Cruz, Lira, Montaño, Saavedra y Sánchez. Les toca la NIA 520, 530 y 540. Esas son las NIAs que les toca. Vamos con el grupo número 8. Ardaya, Jamel, Leaños, Vergara, Justiniano. Les toca la NIA 550, 560 y 505. Son 3 NIAs. A todos les tocó de a 3 NIAs. Vamos, vamos, vamos. Grupo número 9. Conformado por Lima, Llanos, Mendoza, Sandoval y Valdivia. Le tocó la NIA 610, 620 y la NIA 700, ¿no? Cortos, largos, desconozco lo que ustedes van a hacer. Primeramente, van a entrar al internet, jóvenes. Ustedes pongan NIA 220 y les aparece varia información. Quiero que me hagan una recopilación de todo lo que ustedes encuentren. Yo ya vi todas estas NIAs, están en el internet, jóvenes. Ahora que me digan, licenciada, no encuentro esta NIA, me avisa para que lo busquemos, que todo está en el internet. He consultado con unos libros, pero no hay, las NIAs no están, solamente están las normas locales y no, las normas locales no hay las NIAs. De todas maneras voy a seguir consultando a ver si hay algún libro, hay alguna página en la universidad en la que ustedes puedan ingresar. Pero por el momento, busquen en el internet. ¿Dudas? ¿Dudas que tengan, jóvenes? Licenciada. Listen. Dígame. Dígame. Ya. Pregunta. Va a explicar, licenciada, sobre las NIAs, digamos, mi grupo número 9. Dijo, NIA 10 o NIA 610. ¿Qué grupo, perdón? Grupo 9, licenciada. ¿9? 9. NIA 610, 620 y 720, dijo, ¿no? NIA 610, 620 y 700. Ah, ya. Listo, ya. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Listen, grupo Dígame. 7, disculpe, por favor. Vamos con el grupo siguiente. 520, 530 y 540. Gracias, Listen. De nada. ¿Alguien más? Listen, Dígame. y cuando demos en el examen, en el parcial, ¿todas las NIAs van a entrar? No, eso es exposición y se evalúa solo lo que ustedes exponen. El examen del día lunes es antes, jóvenes, antes de que ustedes se expongan y no va a entrar las NIAs al examen. ¿El examen de qué va a ser? De lo que avancemos esta semana, de lo que se avance esta semana, que vendría a ser la unidad 4, 5 y 6. Gracias, Listen. De nada. ¿Alguna otra duda o consulta que tengan? Recuerden que la siguiente semana, el día lunes 22 o 21, es su segundo parcial. ¿Sobre cuánto? Sobre 10 puntos. Este fin de semana, esta semana también tenemos que desarrollar otra actividad. Recuerden que las actividades tienen 5 puntos. No es obligatorio, pero tienen su ponderación para los que quieran ir recaudando o acumulando puntos. No es obligatorio las actividades jóvenes. ¿Qué más? La siguiente semana, a partir del día martes hasta el próximo viernes, tenemos las exposiciones.
prácticamente estaríamos finalizando el módulo la siguiente semana. La primera semana es solamente, perdón, ¿cuándo acabamos? El 3, si mal no recuerdo, ¿verdad? El 22 iniciamos hasta el día viernes 25 con las exposiciones, el 28, lunes y martes es feriado porque es carnaval, y el 22, el 2 y el 3 ya finalizamos el primer módulo, ya van a tener la nota del primer módulo. Y a partir del 4 empezamos con el módulo 2, que es auditoría. Ya ahí vemos nada de teoría, es netamente práctico. Y ahí sí, tienen que tener una computadora, jóvenes. Necesariamente tienen que tener una computadora. Y si no tienen, busquen la manera de poder, de que alguien les pueda proporcionar, de que alguien les pueda prestar, porque sí van a necesitar bastante. Todo se hace en Excel, todo se hace en Excel. Bien, ¿alguna duda o consulta que tengan? Bien, vamos. Sobre el parcial dicen que dimos. Ya, ¿cuál es su duda sobre el parcial? Había una pregunta, le dicen que creí yo que estaba bien mi respuesta, pero me sacó mal. A ver, ¿cuál era? ¿Cuál era? Lance. Sí, era la última, solo que no le saqué captura, no saqué foto, pero pensé que iba a haber algo sobre las preguntas o no, Liz. No, solo a menos de que ustedes tengan alguna duda sobre el parcial, por ejemplo, Miguel, ¿no tiene una duda sobre la última pregunta? Lo que pasa es que yo pongo y aleatoriamente va ordenando las preguntas, entonces para mí el último puede ser que para ustedes haya sido el primero, por eso le digo, ¿se acuerda de la pregunta? Porque si se acuerda, yo me voy a acordar también, y si no se acuerda... Pues, disculpe, muy buenos días. Yo me acuerdo de mi pregunta, no sé si estaría bien o mal, a mí me salió mal, pero la pregunta era sobre lo que debemos acatar las normas internacionales. ¿Pero cuál era la pregunta? La pregunta era falso o verdadero. Pero... Eso. A ver. Es que decía que si en una auditoría se debería acatar sí o sí las normas, o sea, las NIA, creo, y era falso verdadero. No, la pregunta eran, ¿las normas internacionales de auditoría deben ser aplicadas en forma obligatoria en la auditoría de estado financiero, verdadero o falso? Sí, verdadero. Sí. Verdadero. ¿Qué pusieron? Yo puse o verdadero falso? y fue falso. Me salió como falso. A ver, ¿dónde está la pregunta? Voy a buscar, voy a rastrear la pregunta. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Esa era mi duda, porque con ejemplos que hemos hecho, usted dice que empresas de otros países deben acatar las normas bolivianas. A ver, deme un segundo, antes de que me digan, usted dijo una cosa y luego escribió otra. Primero quiero ver la pregunta, donde estoy buscando el parcial. Deme un segundo, ¿dónde lo tengo el parcial? Por favor, listen. Un segundito, por eso, deme un minutito, voy a buscar el examen. Primer parcial, ¿dónde está mi primer parcial? ¿Qué día fue? 7, no, primer parcial. Debería decir así. Raro, que no me aparezca mi primer parcial. Deme un segundo. Un segundito, exámenes. Creo que es esto. A ver, debió haber sido esto. Dice, las normas internacionales de auditoría deben ser aplicados en forma obligatoria en la auditoría de los estados financieros. ¿Falso o verdadero? Era verdadero. Era verdadero. Yo puse verdadero, pero salía como falso. A ver, vamos a verificar. Vamos.
Vamos. Posiblemente algo haya pasado en nuestra plataforma y lo haya corregido mal. Vamos. Todo se sabe aquí, ¿dónde está? Vamos a entrar, UTEPSA. Esa era mi duda, donde dice, porque las normas, o sea, nosotros debemos abocarnos a las normas internacionales, porque en ejemplos que dio que empresas extranjeras tenían que abocarse a las normas de Bolivia. Sí, correcto. Entonces debería ser falso, ¿o no? No, es verdadero. Dice, Ah, las normas internacionales, está hablando de las mías. ya de Las las mías. normas internacionales de auditoría, no dice empresas internacionales, dice las normas internacionales de auditoría deben ser aplicados en forma obligatoria en las auditorías de los estados financieros, no dice las normas internacionales o las empresas internacionales deben ser En este caso eran preparados las bajo normas locales, ahí sí, ¿no? Sí. No importa dónde esté, de dónde venga la empresa, si se creó dentro del territorio nacional, debe trabajar bajo las normas locales, las empresas para preparar estados financieros. Las auditorías son distintas. Las auditorías no se hacen en base a normas locales, las auditorías se hacen bajo normas internacionales, por eso dice, las normas internacionales de auditoría deben ser preparados en forma obligatoria en las auditorías de los estados financieros. Estamos hablando de auditoría, no de la preparación de los estados financieros. Ahí diferenciar, jóvenes. ¿Dónde está? Muchas gracias. De nada, ¿dónde está? Si estoy con este número, dice, para hacer el grupo, poner... Por favor, añádenla a la compañera. Vamos, estaba ingresando. Me dicen que les ha calificado mal, tal vez por alguna razón, vean. A mí me calificó bien, yo puse verdadero y calificó bien como que la respuesta correcta es verdadero. Entonces está mal, no me quieran engañar, jóvenes, porque créanme que a los que me quieren engañar... Sí, Licen, avancemos. ¿Ah? Está bien, Licen. Ya, perfecto. Sí, está bien, avancemos, Licen. Ya, denme un segundito, espérenme, voy a ingresar. Dicen, porque yo le puse verdadero y estaba bien la respuesta. No sé por qué dice el compañero que le salió mal. Sí, sigamos avanzando nomás. Vamos, entonces, vamos. Vamos a avanzar. De todas maneras, si tienen alguna duda o consulta, voy a volver a preguntar. Esa respuesta, como dijo la mayoría, les ha calificado bien, quiere decir que está bien. Entonces, ¿hay alguna otra duda o consulta que tengan de los exámenes, jóvenes? Luego no quiero que me digan la licenciada, ¿sabe quién nos impuso? No quiso corregir con nosotros el parcial. No quiero eso. ¿Dudas del parcial? Díganmelo. Yo les voy a decir si es verdadero o falso. Lo tengo en la mano el parcial. Vamos. Profe, la última pregunta, profe. Listener, perdón. ¿Cuál es su pregunta? Es una de las últimas, Licen. ¿Cuál era la última? ¿Cuál era la última? La 10. Es que no le saqué captura o saqué foto, Licen. Di examen nomás. A ver, yo tengo esta como la última. Dice, en una auditoría la etapa más importante es la ejecución, ya que en ella se realizan todos los procedimientos de auditoría y se detectan hallazgos. ¿Falso o verdadero? ¿Esa era la última pregunta? No era. Penúltima, Licen. A ver, el auditor debe planificar su trabajo para que le permitan realizar uno. A ver, ¿cómo iniciaba? Pues, ¿cómo iniciaba? ¿O qué decía? Algo se debió haber quedado. Habla sobre auditores independientes y ahí marcó como auditores dependientes y lo tiqueó, o sea, el verdadero era auditores dependientes. A ver, auditores dependientes. Aquí hay uno, dice, la auditoría financiera puede ser realizado por los siguientes profesionales: jefe contable, auditor externo, auditor interno, todas las anteriores. ¿Esa era? No, le dicen, hay una pregunta que habla de dependientes, auditores dependientes. Ya. Eso
Es una actividad que tiene como finalidad la revisión de la operatividad, revisión contable, procedimientos, actividades específicas de la sociedad. Listen está compartiendo las diapositivas, ¿sí no? Sí, correcto. ¿Cómo les voy a mostrar yo mi parcial? Dice, inciso A, auditoría interna. Inciso B, auditoría externa. Inciso C, auditoría financiera. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál era la respuesta? Sí, esa igual saqué bien, Listen. Es otra, un poquito más para abajo. Pero esa más, nada más. Luego dice los objetivos de la auditoría tributaria. ¿Esa? No, igual saqué bien esa. Hay una que es de auditor dependiente y me sacó mal. Pero es que esa es la única que dice con dependencia. Ay, Bueno, ya le dice, no pasa nada, sí, ya, de todas maneras. Cuando Ya está la calificación. me la lanza a mí. Dicen, no por el compañero vamos a estar pues revisando todo el examen, o sea, Sí, eso sí, todos Listen, sabemos lo que disculpe, hicimos. Sí, Listen, ya de todas maneras ya tengo la calificación. Gracias, Listen. Ya, de todas maneras, por eso le digo, cuando encuentre su pregunta, me la lanza a mí y yo le respondo. Mil gracias, Listen, mil gracias. Ya, Ya, Listen, una pregunta más, disculpa que me interrumpa. Entonces, la ¿Cuál? pregunta 10, la última, Listen, es la que decía, en una auditoría la etapa más Más importante... fuerte, no escucho, se los juro que no escucho. La última, Listen, la última pregunta. En una auditoría la etapa más importante es la ejecución, ya que en ella se realizan todos los procedimientos de auditoría y se detectan hallazgos. Eso era verdadero, ¿no? No era falso, porque a mí me marca Falso. como... Falso. ¿Falso, verdad? Es falso. Falso. Ya, Listen, ya, eso no sería. Gracias. Ya. Listo, jóvenes. De todas maneras, sus preguntas me lo pueden lanzar de manera individual para que podamos ir avanzando. La cuarta actividad, planeación de la auditoría. Esta es lo que decía el compañero, la planificación antes de pasar a la Por favor, ¿le ejecución. puede aceptar? Es que mi señal está lenta con otro dispositivo. No me aparece nadie en la sala de espera. No hay nadie. Yo estoy en sala de espera. Voy a entrar y voy a volver a salir, entonces le dicen, por favor, se fije. Ya volví a ingresar. Bien. La etapa más importante, jóvenes, en una auditoría es la planificación. Les dije, primero planifico y luego ejecuto. ¿Qué pasa si empiezo al revés? ¿Qué pasa primero a ejecutar? ¿No? Por eso les decía, se puede hacer incluso un doble trabajo y muchas veces, jóvenes, cuando nosotros determinamos, primero avanzamos la ejecución, reviso, y cuando me doy cuenta que el riesgo era alto, incluso las Big Four ni siquiera hacen el trabajo de auditoría. Por eso la etapa más importante es la planificación, porque a través de ella voy a determinar el riesgo, voy a determinar mi materialidad. Sin mi materialidad no puedo ejecutar, jóvenes, no puedo en una auditoría financiera. Les estoy hablando de una auditoría financiera. Entonces, la etapa más importante es la planificación, no la ejecución. Vamos. ¿Qué más? Dice la norma de auditoría, la número 300, planeación de una auditoría de estados financieros, trata de la responsabilidad del auditor de planear una auditoría de estados financieros. Una planificación adecuada beneficia a la auditoría de los estados financieros de varias maneras. La planificación es tan importante porque nos ayuda al auditor a identificar y resolver problemas potenciales de manera oportuna. Cuando nosotros empezamos a relevar con el cliente, vemos qué problemas potenciales puede haber en el cliente. Vean, ya nos estamos anticipando. ¿Y para qué son las entrevistas? Pues precisamente para eso. Entonces, ¿qué le hago? ¿Qué preguntas le hago yo al cliente cuando hago este tipo de procedimientos? Lo primero, ¿tiene contingencias con impuestos? Cuando el cliente me dice, sí, listo, aquí, ¿no? Ya tengo un problema potencial. Cuando me dice que hay contingencias, que tiene una fiscalización pendiente con impuestos nacionales, hay un problema potencial. Yo tengo que buscar la manera, anticiparme a ese problema. ¿Qué tipo de fiscalización tiene? Tengo esto. ¿De qué manera va a afectar a mi opinión
¿no? ¿En qué etapa está esa fiscalización? Muchas veces, cuando ya está en la etapa final, pero no sabemos cuándo impuestos va a dar la última, siquiera la resolución, ¿no? ¿Cuándo va a dar el informe final de su trabajo de impuestos nacionales? Entonces nosotros preveemos contablemente una contingencia, quiere decir, hay una multa por parte de impuestos. ¿De cuánto? De 500.000 bolivianos. Está en la contabilidad y nosotros como auditores revisamos ese valor. Pero ¿qué pasa? Si después de que tú ya terminaste el trabajo de campo, ya sacaste tu opinión, limpio, llega el informe final de impuestos nacionales, donde dice que ya definitivamente la empresa tenía razón, porque eso es lo que hace cuando hay una fiscalización, la empresa la pelea para que esa observación que le hizo impuestos, ¿no?, sea nulo, porque tiene las herramientas y tiene los respaldos necesarios para anular lo que le ha observado. Entonces, llega el informe final y dice impuestos. Tiene razón, en su informe dice el contribuyente tantos en tal fecha, ¿no?, revisando todos los documentos de soporte que ha presentado, queda nulo todas las observaciones realizadas por no sé, pues no, el jefe de impuestos, no sé, viene así una carta, así como una resolución ministerial, le llega a la empresa, donde ¿qué hace el auditor? No, pero yo ya lo audité, ¿no? Yo ya te di mi opinión, pero estos son hechos posteriores que ya ustedes deben manejar, porque la norma contable es clara. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya emití, pero el cliente te va a decir, no, licenciada, no licenciados, aquí está. Entonces, la provisión que yo hice, una cuenta por pagar a impuestos de 500.000, lo voy a revertir. Porque ¿cómo se hace una provisión? Gasto contra pasivo. Si lo mantengo, licenciada, ¿no?, yo estoy inflando mi gasto, yo no voy a pagar esa provisión porque ahorita me acaba de llegar, ¿no?, algo que impuestos ya rechazó, ya dio anulidad a esa observación. Entonces, quiero reversión, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando dice ayuda al auditor, ¿no?, a identificar problemas potenciales. Uno ya tiene que buscar la manera de cómo va a ir, de qué manera le va a dar, de qué manera va a afectar los problemas, si quieren, tributarias, sociales, contables que la empresa tenga. Para eso se hace la planificación. Ayuda al auditor a organizar y manejar de manera apropiada el trabajo de auditoría. Nos organizamos, porque decimos, bueno, señores, de acuerdo al relevamiento, un riesgo alto. Quiere decir que vamos a revisar más comprobantes, vamos a revisar más facturas, vamos a revisar contratos, o sea, el trabajo es el doble. Entonces tenemos que planificar, organizarnos para tener el informe en las fechas que estamos quedando, ¿no? Por eso es que algunas veces el trabajo, porque el riesgo es alto, el trabajo es el doble, muchas veces nos quedamos hasta tarde trabajando. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con nuestras planificaciones. Ayuda a seleccionar los miembros del equipo de trabajo que tengan niveles apropiados de capacidad, competencia para responder a los riesgos anticipados y en la asignación de los trabajos de los mismos. Correcto. En la planificación, cuando nosotros vemos que el cliente es relativamente grande, que el riesgo es alto, entonces si yo al inicio planifiqué hacer esa auditoría con un equipo, pónganle de 2 personas, un senior y un asistente, pero cuando el riesgo es alto, el trabajo es doble. Entonces, como que esas 2 personas quedaron pequeñas para el trabajo que se va a hacer. Entonces, empiezo a nuevamente seleccionar miembros, ya sean especialistas, ya sean otras personas, o tal vez no es una auditoría que tiene tributos, tiene sistemas, no sé, ¿no?, dependiendo del tipo de auditoría algunas veces. Entonces, a eso se refiere, para eso sirve la planificación. Y si me salto esta etapa y empiezo con la ejecución, no, pues jóvenes, al final los resultados es peor. No hemos visto auditorías que inicien por la ejecución. Entonces, por eso es importante iniciar con la planificación.
La naturaleza y extensión de las actividades de planificación varía de acuerdo al tamaño y complejidad en la entidad. Muchas veces decimos, cuando la empresa es pequeñita, va a ser fácil de auditar, fácil de planificar. No, es al revés. Cuando la empresa es pequeña, una sola persona es el que hace todo ese trabajo y cuesta auditar a las empresas pequeñas. En cambio, las empresas grandes, por la complejidad que tienen N áreas, ¿no? Área para adquisición, área para activos, como que van dividiendo los trabajos. Es como que, por ejemplo, ¿no? Si en auditoría financiera, todo está centrado en mí. Yo soy el docente de esos 2 meses. Pero ¿qué hubiese pasado si hubiera habido 2 docentes? El trabajo para mí hubiera sido mucho más fácil como para el otro docente y también para ustedes de alguna u otra manera. Entonces, como que ahorita está centrado solo en una sola persona, vean, entonces, algunas veces es difícil, por eso digo yo, cuando la empresa es pequeña y está centrado solamente en el contador o en el jefe contable, hacer un trabajo de auditoría es compleja, porque está una sola persona, todo el trabajo, todas las funciones están en esa persona. Cuando es grande es mucho más fácil. Requisitos de una planificación. Los requisitos de una planificación de auditoría de estados financieros son los siguientes. Involucramiento de miembros claves de equipo de trabajo. Lo primero que hacemos en una auditoría es, ¿no?, seleccionar a nuestro personal. Seleccionar, dice, al personal clave del equipo. Sí o sí tiene que ir especialistas cuando es una auditoría financiera. Sí o sí tiene que estar el auditor tributario, tiene que estar el auditor de sistemas y tiene que estar el auditor financiero. Cada uno tiene su asistente. Por eso les digo, la auditoría financiera es una auditoría multidisciplinaria, porque está el especialista de tributos, finanzas, sistemas, y algunas veces cuando me tocaba auditar las empresas petroleras, estaba también un ingeniero petrolero, porque solo él conoce cómo es el proceso que nosotros desconocemos. Nosotros somos financieros, no somos petroleros, pero muchas veces cuando tienes que hacer un entendimiento de la empresa, necesariamente jóvenes tienen que ir a las instalaciones. Entonces, ¿quién te va a explicar todo ese proceso? El petrolero, el ingeniero petrolero que conoce, esa es su actividad. Entonces, por eso es que algunas veces dentro de una auditoría financiera va a estar el ingeniero petrolero, algunas veces está no sé, ¿no? Hasta el obrero, algunas veces, hasta el obrero. Actividades preliminares de trabajo, se hacen actividades, por ejemplo, se hacen reuniones cuando yo estaba en Price, antes de entrar al cliente, se hacían actividades preliminares como reuniones con el equipo de trabajo, donde el socio principal que se reunía con los gerentes, con los seniors y nos explicaba los riesgos que ya el año pasado, si era un cliente recurrente, nos decía, mira, Nubia, este año te va a tocar auditar Andina, ¿no? Entonces, los riesgos que tú debes de considerar en esta empresa son estas, y me mencionaba, ¿no? Lo mismo para el departamento de impuestos, le decía, tú te tienes que centrar en el anexo 7, ese es el más riesgoso porque muchas veces ellos van a pelear porque es deducible, no es deducible. Entonces, las actividades preliminares se hacían antes de ingresar al cliente. Son reuniones que se realizan entre los auditores antes de realizar el trabajo. Actividades de planeación, ya donde nosotros entramos, ¿no?, al trabajo, al cliente, le hacemos entrevistas, hacemos relevamientos de cada área. ¿Qué hacen en la cuenta de disponibilidades, no? ¿Quién hace las conciliaciones? Pedro. ¿Quién revisa las conciliaciones? Juan. ¿Cada cuánto realizan estas conciliaciones? Cada mes. Solamente es realizado por estas 2 personas. ¿Alguien más lo hace algunas veces? ¿Qué pasa si Pedro se falta un día o justamente el día los últimos días del cierre mensual? ¿Qué pasa? Lo realiza, no sé, María, ¿no? Entonces, vean, se está haciendo un entendimiento de cómo funciona la empresa. Lo más importante en todas las etapas, documentación. Se tiene que documentar, jóvenes, todos los relevamientos que ustedes hacen con el cliente. Es una evidencia.
es una evidencia. Muchas veces a mí, cuando trabajaba en Price, mi jefe, mi gerente decía, Nubia, ¿te entrevistaste con el personal de recursos humanos? Sí. ¿Te entrevistaste con con el área administrativa? ¿Te entrevistaste con el gerente financiero? Sí. ¿Te entrevistaste con el comercial? Sí, sí, a todo, ¿no? ¿Y dónde está la evidencia? ¿Dónde están las entrevistas? Yo tenía que hacer un cuestionario de 20 preguntas al área comercial, 10 preguntas al área financiera, 10 al de recursos, y tenía que llenar, era una pregunta abierta, ¿no? Cuando a ustedes le preguntan, ¿qué es auditoría? Y ustedes no llenaban las respuestas. Entonces, para ella una evidencia de que yo hice todo ese procedimiento es que ese documento esté impreso y firmado. Esté impreso y firmado. Entonces, no, sí, tienes razón, Nubia, aquí están las evidencias. Por eso, jóvenes, la evidencia en una auditoría es importante. Es importante. Si no hay esa evidencia, no lo has hecho. Si yo no hubiese tenido esas entrevistas firmadas por el cliente y firmadas por mí, simplemente el gerente me hubiera dicho, no, Nubia, te estás inventando todo lo que me acabas de decir. Entonces, por eso, jóvenes, todo se documenta, todo, absolutamente todo. Vamos a ir detallando cada punto de la planificación. Aquí hay 1, 2, 3, 4. Si quieren, 4 requisitos de la planificación. La primera, involucramiento de los miembros de equipo, involucramiento de miembros claves del equipo. ¿Qué se hace en este primer punto? El socio del trabajo y otros miembros claves, dice, del equipo de trabajo, deben involucrarse en la planificación de auditoría, incluyendo planear y participar en las discusiones entre los miembros de equipo de trabajo. Vuelvo a repetir. Antes de entrar al cliente, se hacía una reunión con todos los miembros de la auditoría de ese cliente. Habían 5 personas, se detallaba todo lo que se tenía que hacer, se determinaba la materialidad y muchas veces el socio principal te cuestionaba la materialidad y te decía, no, esa materialidad es muy baja o esa materialidad es muy alta. Evalúen otro benchmark, busquen otro benchmark que pueda tener más razonabilidad. Listo, teníamos que buscar, ¿no? Y por eso les digo, o sea, aquí se detallaban los puntos más importantes cuando eran clientes recurrentes, que ya siempre Price los auditaba. Y cuando era un cliente nuevo, te decía, no, tienes que armar, vamos a trabajar, o sea, te guiaban. Por eso se hacían este tipo de reuniones con los miembros más claves. ¿Y quién era el miembro más clave o la persona más importante en una auditoría? El socio, el que firmaba el dictamen. Ese es el personal, si quieren, más importante en una auditoría. Y es porque tiene amplio conocimiento en todo tipo de auditorías, ya sea empresas petroleras, mineras. Cuando yo audité una empresa minera, lo primero que hizo el socio fue decirme, no, yo tengo que leer la normativa de una empresa minera. Tienen que leer la normativa de una empresa petrolera. Y son distintas a una empresa comercial o de servicios. Y el bollango de leyes que me pasaba y me decía, tienen que leer todo esto para hacer la auditoría de esas empresas, de ese tipo de ese rubro, de ese tipo de actividad. No es nomás auditarlo por auditarlo, no, son distintos, el procedimiento es distinto, por eso es que se hacen este tipo de reuniones. Actividades preliminares, realizar las actividades preliminares del trabajo al inicio del trabajo de auditoría actual, ayudando al auditor a identificar y evaluar, dice, sucesos o circunstancias que puedan afectar. Esto y esto van relacionados. La actividad preliminar y el involucramiento de miembros claves en el equipo son similares. Esta tiene una finalidad. El socio siempre nos guiaba de cómo íbamos a auditar.
Aquí las actividades preliminares, dice, vean, realizar las actividades preliminares del trabajo al inicio del trabajo, antes de pisar, si quieren, las instalaciones del cliente. Ayuda al auditor a identificar y evaluar sucesos o circunstancias. El socio principal siempre nos decía, Nubia, el año pasado tuvimos estos problemas con este cliente, ten cuidado, tienes que poner mayor énfasis, si quieres, en el activo, en el inventario. En el inventario habían estas pequeñas falencias, hubo el error, existía el error, pero era inmaterial. Este año veamos si va a ser material, entonces tienes que poner mayor, si quieren, mayor énfasis en tales rubros. Para eso. Tu riesgo, muchas veces yo el riesgo le ponía alto porque era un cliente recurrente, pero para mí era nuevo y me decía, no, el año pasado ya determinamos, ¿no? En la reunión que como es un cliente recurrente, va a ser el riesgo mediano. Entonces, como que para mí era buenísimo que fuera moderado o medio el riesgo. ¿Por qué? Porque así me evitaba de revisar muchísimos comprobantes. ¿Qué más? Que puedan afectar de manera, dice, la capacidad del auditor para planear y desempeñar el trabajo de auditoría. Eran de mucha importancia estos dos puntos. Estos dos puntos eran de mucha importancia para el auditor porque a través de estas personas, ¿no? Del socio, del gerente, nosotros podíamos ya anticiparnos a nuestros trabajos. Para eso se hacen este tipo de actividades. Actividades de planeación. Dice, las actividades de planeación comprenden lo siguiente. La primera, estrategia general de auditoría. El auditor debe establecer estrategias generales de auditoría que fije el alcance, oportunidad, dirección de la auditoría y que guíe el desarrollo del plan de auditoría. Para ello, el auditor deberá identificar la naturaleza del segmento del negocio por auditar. En las actividades de planificación o planeación, jóvenes, lo primero que tenemos que hacer es identificar la naturaleza o segmento del negocio. Lo primero, ¿qué tipo de actividad es a la que se dedica la empresa? ¿Es una empresa minera, petrolera, comercial, industrial, agropecuaria? ¿Qué tipo de actividad? Lo primero. 2, la moneda que usan para los informes, incluyendo cualquier necesidad de conversión de divisas para la información financiera auditada. Si bien la norma contable 1 e incluso un artículo del Código de Comercio es obligatorio que las empresas preparen los estados financieros bajo normas locales y que la moneda que éstas usen sea el boliviano. Lo dice en la norma contable 1. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, ¿no? Por eso es que se hacen este tipo de relevamientos. El cliente nos dice, está bien, esta empresa licenciada es argentina, chilena, es americana, no sé. Respetamos sus normas, porque estamos trabajando dentro del territorio boliviano, pero, ¿no? Pero como respetamos, y sí, vamos a presentar los estados financieros e impuestos bajo normas locales, pero para presentar yo mis estados financieros a la empresa argentina, chilena, estadounidense, necesitamos que esos estados se conviertan, se haga una conversión, no sé, pues, ¿no? Necesitamos la conversión a dólares. Entonces el auditor tiene doble trabajo. Es importante saber siempre qué tipo de moneda usan, porque muchas veces nosotros desconocemos, nosotros aplicamos lo que dice la norma, y cuando llegan los informes te piden, y mi informe bajo norma, mi informe en moneda extranjera, no, usted no me dijo, no, usted no le preguntó al socio, es lo primero que algunas veces, no le preguntó que aquí nosotros presentamos 2 informes, uno para fines tributarios y otro nosotros lo enviamos a la casa matriz.
Y ahí necesariamente, licenciada, tiene que ser en dólares. Necesitamos que haga la conversión. Y la conversión, ustedes dirán, pero licenciada, agarre y divídalo entre 6.96 y listo. No, no siempre es así. Hay que ver cómo ellos, de qué manera presentan ellos sus estados financieros a la casa matriz. Por eso les decía, ¿no? Incluso les mostré un ejemplo. Tenía una empresa agropecuaria que era su central o su casa matriz era en Argentina. Su estado financiero era distinto, ¿no? Empezaba primero, creo que era por el pasivo, luego por el patrimonio y luego por el activo. Entonces, vean, es distinto de una empresa a otra, de un país a otro. Entonces, hay que tomar en cuenta mucho eso. Entonces, estas son actividades que se van haciendo en la planificación. La organización de reuniones con la administración y los encargados de gobierno. Se tienen que agendar reuniones formales. No de la noche a la mañana, ¿sabe qué? No, ahorita se me ocurrió hacer una reunión, licenciada, hagamos una reunión, tenemos una reunión, agendemos una reunión. ¿Para qué hora? Para de aquí a unos 15 minutos. Se muere el cliente si le digo eso. Lo primero que va a decir es llamarme la atención, va a decir, licenciada, no, aquí no. Aquí no trabajamos de esa manera. Las reuniones, jóvenes, se tienen que agendar con tiempo, de un día por lo menos, para que esa persona pueda, ¿no? Tal vez ya tiene planificado otra reunión, ¿no? Entonces tiene que planificar, se tiene que agendar y decir, no, tengo una reunión con los auditores de 10 a 1, entonces de 10 a 1 no va a tener otra reunión. Pero si tú le dices, no, ahorita necesito una reunión porque tengo que ver puntos muy importantes que le va a afectar el dictamen o la opinión, obviamente se va a molestar, pero como se trata de una reunión tan importante, lo va a aceptar, pero ya tiene su antecedente, ¿no? Te va a llamar la atención por haber hecho una reunión de la noche a la mañana. Entonces, es importante la organización, jóvenes, la organización de las reuniones. Es necesario agendarlos con un día de anticipación. Yo agendo algunas veces hasta con 2 días. El día viernes tengo una reunión, vean, yo la agendé desde el día sábado. Y voy a hacerle recuerdo el día de mañana, miércoles, le voy a volver a recordar a mi cliente, no se olviden, estimados, que el día viernes a las 5 de la tarde, 5:30 tengo la reunión, a las 5:30 tenemos una reunión, ¿no? Entonces queda vía correo, queda agendada la reunión, entonces ya es formal. Si el día viernes ellos se olvidaron, bueno, ya no es mi responsabilidad, es la de ellos. Pero yo ya cumplí, ¿no? Con la formalidad. ¿Qué más? Identificación preliminar de las áreas donde pueda haber, dice, un riesgo más alto. Representación errónea de importancia relativa. Cuando nosotros hacemos los relevamientos, se hace de todos los ciclos. Del inventario, cómo funciona el inventario, cómo llega la mercadería, quién lo recepciona, qué pasa si llega en mal estado, quién hace la devolución, quién hace las ventas, de qué manera sale el inventario del almacén, quién cumple, todo un relevamiento, todo un trabajo, jóvenes. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de hacer todo eso? ¿Es un trabajo excesivo? Sí, pero necesario. ¿Para qué? Para identificar, dice, las áreas donde pueda haber un riesgo. Las áreas, sí o sí se hace porque ahí yo puedo medir qué tipo de riesgo va a tener mi cuenta. Por ejemplo, si a mí me dicen, licenciada, ¿sabe qué? No, en el sistema no existe el módulo de activo fijo. Para mí es un riesgo alto, porque quiere decir que en el sistema no se queda registrado. Alguien internamente lo maneja. ¿Y qué pasa si esa persona, si ese alguien que maneja internamente se equivocó? ¿No? Porque existe, ¿no? Ese error de que somos humanos y nos podemos equivocar, error de dedo, ¿no? Una facturita que era por 5.000, le plantaron 50.000 bolivianos manualmente, eso es manual, o sea, alguien lo llevan en un Excel. Entonces, jóvenes, ahí el riesgo es alto. En cambio, no, licenciada, ¿sabe qué? Cuando es activo fijo a través del sistema, alguien lo recepciona el activo,
Alguien aprueba y luego llega al área contable. En el área contable revisan, antes de dar la alta del activo, revisa que tenga la factura, revisan que esté en un buen estado, revisan que tenga la marca, bueno, que sea la marca, el color que se ha solicitado, y luego lo activan. Pero antes de activarlo, tiene un proceso, lo revisa, lo aprueba. Entonces, vean, todos esos procedimientos, como que el riesgo es mínimo. Ya se equivocó María, pero Pedro, como hizo una revisión más profunda, ahí lo detectó, que María se equivocó. Entonces, el riesgo, vean, va minimizándose. Pero si lo hace una sola persona, el riesgo es alto. ¿Quién le revisa? Nadie. Entonces, ¿cómo saben que lo que ella está haciendo está correcto? No sé, licenciada, pero nunca nos ha pasado, ¿no? Ahora vamos a ver si pasa o no pasa. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos más procedimientos, o sea, realizamos más procedimientos, muchos más procedimientos, para identificar si el riesgo que tú le asignaste, que era alto, porque para mí cuando me dicen que es interno, para mí el riesgo es alto. De entrada es alto, porque es una persona, no hay alguien que lo revise, listo, es alto. Pero cuando tú ya ves, haces la revisión, revisas las facturas, haces la prueba si quieres haces la prueba analítica de la depreciación actual, todo está perfecto, así una persona lo haya realizado, pero todo está bien, entonces el riesgo que tú le asignaste al año ya no va a ser alto, va a ser moderado o hasta bajo. ¿No? Entonces, para eso se hacen, si quieren, los relevamientos para cada área, para el disponible, para el inventario, para el activo fijo, para las cuentas por pagar y para el ingreso. Por lo menos para esos 5 grupos se hace. Se hace. Para los demás no es necesario, porque siempre son, el importe que reflejan en los estados financieros siempre es pequeño o es menor. En cambio, esas 5 cuentas, vean los estados financieros, descárguenlo incluso hasta de las entidades financieras, esas cuentas son las más riesgosas y son las más altas en un estado financiero. Seleccionar a los miembros del equipo y la asignación del trabajo. Lo primero que siempre hacemos es esto. No selecciono a mi equipo, por eso les decía, muchos de ustedes tengan por seguro que cuando estén en el 8º, 9º semestre o egresado, los voy a buscar los mejores. ¿Por qué? Porque selecciono de esa manera. Yo selecciono a los mejores. No me voy a llevar yo a un cliente al que ha pasado raspando mi materia de auditoría financiera, no, por muchas razones. Siempre llevo al mejor. Entonces, selecciono a los miembros del equipo y las asignación del trabajo de auditoría, entonces le asigno, ¿no? Le digo, mira, tú vas a ver esto, y los rubros más grandes de mi auditoría las veo yo, las que tienen mayor riesgo, las tengo que ver yo. Rayos, lo cerré sin querer. Vamos, les voy a mostrar para que vean cómo se trabaja en una auditoría. ¿Dónde está? Estoy auditando, por ejemplo, aquí. ¿Dónde está, por ejemplo? ¿Dónde está? Aquí. Esto es planilla, ya. Está de acá. ¿Vean? Yo participo de las asignaciones. Yo, al igual que ellos, participo. Pero yo veo los rubros más riesgosos. Yo, porque soy yo la que firma, entonces difícilmente yo voy a firmar algo que no esté completamente segura de que está correcto. Vean las asignaciones, vean el disponible, lo va a ver Paula, depósitos también, esto porque necesita de mi apoyo, voy a verlo yo con ella, esto lo ve ella, vean, o sea, todas las personas aquí van asignadas, ¿ve? Y está Nubia, Paula, Vale, Valeria, Yaritza, vean, esa es la asignación. Para el balance, no sé si logran ver, espero que sí, para el estado de resultado también, vean. Igual, Nubia, Vale, Yari están para el balance. Esas son las asignaciones y ellos tienen que cumplir, al igual que yo, los trabajos. Y vean, si se dan cuenta, los rubros que yo veo, o sea, las que yo tengo asignada, no compartida, son las cuentas de mayor riesgo, inventario, activo,
activo y patrimonio, ¿no? Son las cuentas que yo veo porque son algunas veces riesgosas. Y el patrimonio no es riesgoso, solamente que el estado de evolución del patrimonio la armo yo porque soy muy especial con mi estado de evolución al patrimonio. Entonces, a eso me refiero. Entonces, igual, acá en el balance, para mí la única cuenta riesgosa es el costo. Es el costo. ¿No? Porque tienen costos, o sea, es dependiendo de qué tipo de empresa es. Esta es comercial, pero tiene costos bien particulares, Entonces, esas cositas yo las tengo que ver. A eso se refiere. Seleccionar a los miembros del equipo y la asignación del trabajo de auditoría a los mismos, incluyendo asignar, dice, los miembros del equipo con experiencia en las áreas o cuentas con mayor alto de riesgo de representación errónea. Vean, por eso yo, esas cuentas con mayor alto o con esas cuentas de mayor riesgo, las veo yo las tengo que ver en todos mis clientes. Las cuentas de mayor riesgo, que muchas veces, en la mayoría, es inventario y activo fijo, yo tengo que realizar el trabajo. Yo, personalmente. ¿Qué más? Vamos a ver, ¿qué más se hace en esta etapa? Estamos en la etapa de actividades de planeación. La manera en el que el auditor enfatiza a los miembros de equipo de trabajo sobre escepticismo profesional al momento de evaluar la evidencia de auditoría. Yo siempre a mis asistentes, a los seniors con los que trabajo, siempre de antemano, cuando me dicen, licenciada, ¿no? Esta conciliación, ¿qué más hay que realizar? Hay que esperar la confirmación. Pero no, ya lo hemos revisado la conciliación bancaria y está bien. Siempre les digo, pero ¿quién realiza la conciliación? La empresa. Entonces, ¿estás completamente segura que lo que ellos hicieron está bien? Sí, lo he revisado. Sí, pero revisa la documentación que el cliente te pasa. ¿No? Entonces, ¿qué hago? No, hay que esperar la carta de confirmación. ¿No? Siempre tenemos que tener esa mente de cuestionante, si quiere, ese sexto o séptimo sentido que ustedes le dicen, ¿no? ¿Será que está bien? No es que duda del trabajo del cliente. No, de hecho yo muchas veces les digo de esa manera, no dudo de su trabajo, licenciada, pero es parte de mi trabajo, ¿no? Realizar estos procedimientos que sí, de cierta manera, se da a entender que estoy desconfiando de su trabajo, pero no es así, es parte de mi trabajo, parte de mi auditoría, parte de escepticismo profesional. Sin eso, imagínense, si no, mis auditorías serían fáciles, jóvenes, recontra fácil. ¿Por qué? Porque si tomamos siempre el trabajo del cliente, todo es fácil, todo es fácil. Pero no hay que confiar. No es bueno confiar algunas veces en el trabajo de otras personas. Y a ustedes les pasa día a día eso cuando ustedes arman grupos, hacen trabajos en grupos, ¿no? Se confían mucho en su compañero y a la hora de presentar el trabajo no lo hice. Y eso fue culpa de ustedes también por haberse confiado. Es lo mismo en una auditoría, no podemos confiar en una información. Quien lo realiza es la empresa. Hay otras informaciones que obviamente sí, tenemos que confiar en ellos porque no hay otra manera. No hay de otra, no hay otros procedimientos alternativos. ¿Dudas que tengan hasta aquí, jóvenes? ¿Dudas que tengan? Pregunten. La diapositiva 16, ¿me la puede mostrar, por favor? Gracias. Dudas que tengan, jóvenes. Algunas veces yo les dije, me emociono y empiezo a avanzar rápido, pero no sé si ustedes me están entendiendo. Dudas. ¿Sí? ¿No tienen ninguna duda? ¿No tienen consultas? Dicen, disculpe,
Sobre la moneda, al realizar los estados, esa parte me chicó un poco. Dijo que se transforma la moneda extranjera, la transformaríamos en dólares en caso de ya presentarlo, porque se presentan 2 informes, ¿verdad? Y uno se En presenta realidad, tributario. sí, pero no siempre se presentan 2 informes. Por eso mucho tiene que ver con el relevamiento que ustedes hacen. Por ejemplo, cuando yo audité Arcor, ¿no? Lo primero que hice fue en mi relevamiento, en la planificación, fue preguntar. Les dije, bueno, señores, yo primera vez que los voy a auditar, entonces necesito saber qué tipos de informes se van a presentar. El primero, el informe de, si quieren, la opinión, el dictamen sobre los 5 estados financieros, ya, esos son para fines tributarios, para impuestos nacionales, listo. Esas las conozco. ¿Algún otro informe que yo desconozca? Porque las otras se trabajan bajo normas locales, ¿no? La moneda va a ser bolivianos, bajo normas bolivianas, son 5 estados financieros. ¿Qué más? Los anexos tributarios, que también son relacionados a la parte impositiva. ¿Qué más? Mis informes de control interno. Bueno, hasta ahí vamos 3 informes. Auditoría tributaria y control interno. ¿Hay algún otro informe? ¿No? Siempre es bueno consultar. Sí, licenciada, nos falta el informe que se va a enviar a la casa matriz, pero eso es interno de la empresa. Me va a decir, sí, licenciada, tenemos que enviar, dice la última, ya, luego les digo. Vamos a enviar, licenciada, como el informe usted nos va a presentar el día viernes, 3 días después de que usted presente el informe de auditoría, necesitamos que a los 3 días después nos presente el informe que vamos a enviar a Argentina. Esas ni siquiera eran en bolivianos, eso era en pesos argentinos, de otra moneda. Entonces nos daban 3 días para hacer la conversión, agrupar. Les decíamos, bueno, entonces para ello necesito que me presten el informe que el año pasado ustedes enviaron, para que nosotros podamos tomar, si quieren, las mismas agrupaciones en las cuentas, el mismo formato. Entonces ellos te pasan, es otro informe, ¿no? Otro informe, y haces uno similar, pero con saldos de la gestión que estás auditando. Eso es cuando las empresas tienen su sucursal, su casa matriz en otro país. Pero muchas veces cuando decimos, ¿no? Cuando es una empresa local, ¿tiene algún otro informe que me esté olvidando o que no sepa que tengo que presentarles? No, licenciada, solamente son los 5 estados financieros, los anexos, control interno, más nada más. La empresa es boliviana, no tiene otras sucursales en otro país, no envía información a otro país, a nadie más que los 5 estados financieros que se presentan a los socios, pero son bolivianos. Ah, listo, entonces vean, el trabajo es menor. Entonces, eso es lo que se hace cuando hay una auditoría, cuando el auditor está realizando una auditoría a una empresa que su central es en otro país. Lo mismo me pasó con EMIPA, una empresa minera que su sucursal, ya no recuerdo si era en Paraguay o en Uruguay. Entonces también, y ahí eran más informes, muchos más informes. Aquí por lo menos en Arcor eran 2 informes, uno para impuestos, uno para Argentina. En cambio allá eran, creo, 3 informes, uno para el auditor de ese país, uno para los dueños que estaban en Uruguay o Paraguay y uno para impuestos. Vean, más informes. Entonces a eso se refiere este punto que debemos relevar, donde decía, aquí, ¿no? La moneda que se usa para los fines, incluyendo cualquier necesidad de conversión. La necesidad de conversión nace por la solicitud de la empresa que están auditando. No sé si ya les quedó un poco más claro ese punto. Quien me preguntó, creo que era Quiroga. ¿Le quedó claro? ¿Sí? Sí, Luisa, quedó claro. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda o consulta que tengan? Mientras voy viendo el chat. ¿Alguna otra consulta? Dice esos informes que dice usted, ¿son diferentes cuando dice para los dueños, para el impuesto, para auditor? Lo que pasa es, a ver, voy a ver si aquí tengo
tengo, vamos a ver. Para impuestos es esto, ¿dónde está? Les voy a mostrar de un cliente súper confidencial, pero les estoy mostrando, espero que no, nos ha mostrado información confidencial. Aunque no lo creen, algunas veces cuando muestro me dicen, licenciada, mi tía trabaja en esa empresa, y yo, es confidencial, no me van a, como dicen ustedes, utilizan una palabrita rara ustedes, pero vamos, ¿dónde está? ¿Quemar? No, ajá, creo que le llaman, no van a quemar, no es quemar, no sé qué palabra utiliza. Pero vamos, les voy a mostrar de un cliente que el año pasado audité, para que ustedes tengan un conocimiento cuando hablo de informes financieros de este cliente, que algunas veces me autoriza a utilizar su información. De hecho, este cliente me pasa a sus mayores para que yo pueda trabajar con estudiantes de auditoría tributaria. Vean aquí, son informes que se presentan con formatos. Aquí vean, dice estados financieros sin formatos. ¿Cómo son los estados financieros sin formato? Les voy a mostrar. Es que para impuestos jóvenes se tiene que presentar un formato especial. Por lo menos nosotros tenemos esa política, vean, esto todavía le falta. Y eso que debe de tener. Estos, por ejemplo, son sin formatos, pero a lo que se va más es a esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Más o menos estos deben ser. Esto, más o menos así. Tardan un poquito en abrir porque son pesados. Vean, estos son con notas incluso, vean. Estos son los estados financieros que nosotros tenemos que armar, pero vean, estos estados financieros, así como lo ven bonitos, súper armados, salen de aquí, de esto que es horrible. Vean todo esto. ¿No? O sea, a simple vista dicen, ¿cuál es cuál? ¿No? Pero esa es la manera en cómo nosotros trabajamos. Aquí están los ajustes que nosotros proponemos, son varios ajustes, ¿no? O sea, para eso son las auditorías, ¿no? Para corregir aquellos errores que la empresa lamentablemente haya realizado transacciones con errores o se haya equivocado. Entonces, ajustamos, llegamos a un saldo ajustado, a impuestos nacionales, se presenta sin decimal, por eso lo hacemos la conversión a sin decimales, pongo yo, luego vuelvo a generar nuevamente el estado financiero, veo que no haya diferencia porque lo que yo presente impuesto tiene que ser lo mismo que está en el sistema. Aquí están las notas, obviamente así no presento impuestos nacionales, pero eso es mi armado. Entonces, ¿qué presentamos a impuestos nacionales? Por eso dice con formato. Ya, esto es ya súper formal a impuestos, lo único que se hace es la impresión de los estados financieros. ¿Qué se presenta a impuestos? ¿Dónde está? ¿Se abrió el Excel o no? Es un poco pesado, los archivos que manejan, por eso las computadoras que nosotros tenemos son especiales también. O sea, no soportan, si quieren, la información es demasiado pesado. Entonces, ¿qué hacemos? Vean, aquí está súper bonito, ¿no? Y eso que esto lo escondemos, ni siquiera lo imprimimos. Esto es lo que se presenta a impuestos. Balance, estado de resultado, flujo de efectivo, estado de evolución del patrimonio neto, firmado, así. Estos son estados financieros formales que se presentan a impuestos. Ya no están las notas. ¿Dónde están las notas de los estados financieros? Están en otro archivo que dice notas. Están las notas, ya vamos, ¿no? Estados financieros, nota de los estados financieros, es otro informe donde está el dictamen del auditor. Está toda la parte de cómo está compuesta, ¿no? El estado financiero, las notas, vean, están con un formato distinto, que ni yo sé cómo dar estos formatos. No los hace la secretaria, le da el formato que amerita este tipo de informes, porque son informes que se presentan a impuestos. ¿Qué más se presenta a impuestos? Los anexos tributarios, ¿no? Son anexos. Todo esto es un solo informe. Ustedes lo ven separado, pero es un solo informe. Es un solo informe.
Vean los anexos tributarios también súper formales, desde el anexo 1 hasta el anexo 15, ¿no? Se presentan formales en un formato distinto. ¿Vean? Se va presentando. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos estados financieros. Ahora, obviamente estos estados financieros que les acabo de mostrar se presentan, no solamente se presentan a impuestos, estos informes es uno solo, pero yo los separo. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4. Son 4 informes, pero se imprimen un solo ejemplar. Se presentan a impuestos, se presenta a Fundempresa, se presenta a los socios o directorios, dependiendo quién lo solicita. Pero cuando, por ejemplo, para Arcor, estos mismos estados financieros, nosotros teníamos que convertirlos en pesos chilenos, pero era la misma información. No puedo quitar, ni sumar, ni restar nada. Solamente los convierto en pesos argentinos, pesos chilenos o en dólares, dependiendo a la solicitud del cliente. Pero estos son los estados financieros. Eso es lo que se presenta. No sé si ya les quedó un poco más claro eso de los informes que se presentan a los dueños. Son los mismos, solamente en una moneda distinta, ¿no? Cuando es, obviamente, cuando su central, la casa matriz, está en otro país. Y también cuando algunas veces los socios están en otros países. No, tal vez desconocen de nuestra moneda, pero ellos prefieren en su moneda. Entonces es un trabajo, es otro trabajo. ¿Alguna otra duda, consulta que tengan? Dudas que tengan, jóvenes. Hasta aquí, consultas que tengan. Bien. Vamos a continuar si no tienen dudas. Plan de auditoría. El auditor debe desarrollar un plan de auditoría que incluya, dice, una descripción de nuestros propósitos, independencia, equipo de trabajo, ¿qué más? Procesos de auditoría, enfoque de una auditoría, área de riesgos, fechas de informe. Un plan de auditoría, jóvenes, detalla todo esto. Primero, ¿cuál es el objetivo de nuestra auditoría? ¿Cuál es el objetivo? Independencia. Los miembros del equipo, quiere decir, si está conformado por 5 personas, nadie, ninguna de estas 4 o 5 personas puede tener dependencia. Por eso yo siempre cuando les consulto, ¿tienen alguien? Vamos a auditar tal empresa. ¿Tienes alguna dependencia? ¿Tienes algún familiar? No le dicen, no tengo, listo, entonces podemos ir. Pero cuando me dicen, no, tenemos dependencia, entonces, uno, trato de reubicarlo en otro cliente donde no tenga o simplemente no pasamos. O sea, no quiere decir, no puedo entonces contratarte porque en realidad este cliente es mi prioridad, entonces tengo que buscar otro personal. Yo como AGB, pero en Price, no, obviamente en Price tenía más de 150 clientes. Entonces, ahí fácil era reubicar. Por ejemplo, yo cuando no quería ir a las entidades financieras a auditar, porque ahí, jóvenes, ni siquiera era uno. Ahorita les mostré 4 informes. En las entidades financieras, y eso que esos 4 hacen uno, era un informe. En las entidades financieras se presentan 15 informes. Para la ASFI, no me acuerdo si eran 3, 4, pero se presentan a impuestos, se presenta a la ASFI, se presenta a ciertos miembros del directorio. Entonces, en realidad, un auditor que hacía un banco presentaba 15 informes. 15 informes. Cosa que a mí no me gustaba porque cuando entrabas a una entidad financiera, hagan de cuenta, los auditores que están haciendo una entidad financiera de la gestión 2021 ya ingresaron en agosto.
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Casi 6 meses hacen auditoría porque es sumamente excesivo las transacciones. Ustedes no saben en un día cuántos depósitos, retiros, transferencias por cajeros, en operaciones que realiza una entidad bancaria. N transacciones. Imagínense en un año cuántas transacciones hay. Por eso es que ese tipo de auditorías ameritaba 5, 4 meses, 3 meses, hasta 6 meses algunas veces. Entonces no me gustaba porque yo en 6 meses podía ver 6 empresas. Ampliaba más mi conocimiento. Entonces como que si me limitaba solo a ver una entidad financiera, obviamente en 6 meses solamente hubiera visto bancos, nada más que bancos. En cambio, cuando no auditamos las entidades financieras, en 6 meses pude haber visto servicios, petroleras, bueno, servicios, pero estamos hablando de más de 20 clientes que tenía Price de servicios, 20 clientes que tenía comercial, y cada empresa es distinta. Entonces, por eso no me gustaba auditar las entidades financieras, no me gustaba. ¿Y qué hacía yo? ¿No? Tengo dependencia con ese banco, con todos los bancos, ¿no? Algunas veces no tenía familiar, pero igual les decía que tenía un familiar. Algunas veces investigaban y te decían, no, tú no tienes dependencia, ¿no? Pero ya bueno, eso era otra cosa, pero algunas veces nos investigaban y decían, no, no tienes dependencia. Y una vez me acuerdo que no encontraron dependencia en un banco ganadero, y sí fui. Pero lo bueno es que ya estaban en la etapa final, entonces como que fue mucho más fácil. Estuve un mes, creo, en un banco ganadero, haciendo la auditoría. Entonces, de mucha importancia es la independencia. Si tienes dependencia, no puedes auditar, ¿no? No puedes. Equipo de trabajo, es importante seleccionar el equipo de trabajo. Yo selecciono mi equipo de trabajo con anticipación. Si yo ya sé que empezamos a trabajar desde enero hasta abril, entonces ya voy seleccionando desde el mes de diciembre, y algunas veces desde mucho más antes para ir capacitándolos, ¿no? Es importante. Proceso de auditorías, ¿qué procesos vamos a realizar? ¿No? Para cada rubro. Ya les voy a mostrar mi plan de auditoría en unos minutos. Proceso de auditoría. Enfoque, anótense, porque algunas veces, el día sábado tuvimos defensa, ¿no? Participo como tribunal tribunal de defensas de grado. Lo primero que pregunté a un estudiante es, ¿qué enfoques de auditoría existen en una auditoría financiera? ¿Qué tipos de enfoque conoce? No supo responderme. Anótense por eso. Los enfoques en una auditoría son enfoques de control. 1. 2. Enfoque de procedimientos de detalle. Enfoque de procedimientos de detalle. Algunas veces lo confunden, es lo mismo. Ya más adelante les voy a explicar de qué trata cada uno. Y el enfoque analítico. Son 3 enfoques. Control, detalle y analítico. Esos son los 3 enfoques, así que por favor no se olviden. Áreas de riesgo. ¿Qué áreas riesgosas hay en la empresa que vas a auditar? Y finalmente, las fechas del informe, ¿no? Es importante las fechas de los informes. Les voy a mostrar mi plan de auditoría, cómo lo desarrollamos nosotros. Obviamente no les voy a mostrar el cliente. Esta vez tomé la precaución de eliminar los datos del cliente. ¿Dónde está? ¿Dónde está auditoría financiera? Plan de auditoría, aquí está. Bueno, les voy a mostrar, no me gusta de esta manera. Me gusta. ¿Dónde está? En diapositivas, porque lo armamos en una diapositiva. Aquí, ¿verdad?
Plan de auditoría. Le puse modelo porque en realidad le quité todo lo necesario de mi cliente. O sea, esto es un modelo. ¿Qué tiene un plan de auditoría? Lo que decía ahí. Objetivos de la auditoría, independencia, equipo de trabajo, procesos de auditoría, enfoque de auditoría, áreas de riesgo y fechas. Vamos a ver el primer contenido, ¿no? Objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Dice, nuestro objetivo, nuestra auditoría está diseñada para ofrecer nuestros servicios a 2 niveles, para los socios o accionistas y para la gerencia, o para ambos. Para los accionistas, dice, opinión independiente y reportes que aumentan, dice, la credibilidad de la información financiera proporcionada por la sociedad al mercado y a la entidad reguladora. ¿Qué queremos decir? Que nosotros, los estados financieros que a nosotros nos proporcionan, lo que nosotros hacemos es aumentar la credibilidad. Muchas veces los dueños dicen, licenciada, yo confío más en usted que en mi personal, porque yo sé que usted me va a decir cómo realmente está mi empresa, porque ¿qué dependencia tiene usted con la empresa? Ninguna. En cambio, de mi gerente, no, tal vez tiene alguna relación de dependencia familiar, amigos, amistad, ¿no? Entonces, por eso algunas veces, yo siempre he tenido, si quieren, la dicha de trabajar directamente con los dueños, o por lo menos con los socios que tienen el porcentaje más alto, o sea, con el que tiene mayor proporción en participación, ¿no? Un 90, un 40, un 90, un 80%. Con ellos, son con los que más trabajo. A la gerencia, asesoramos a la gerencia, asesoramos con respecto a asesoramiento con respecto a la emisión de los reportes financieros, impuestos, aspectos de negocio, de parte de los profesionales experimentados que tienen el conocimiento del negocio y de la industria. Por eso siempre, no auditamos por auditar, jóvenes. Muchas veces yo he rechazado trabajos que lamentablemente no, desconozco de esa área. Por eso les dije yo, de gubernamental desconozco. No sé auditar una empresa estatal. Por muchas razones, no la he auditado, no la voy a auditar, así me paguen lo que me paguen, no la voy a auditar porque no voy a entrar a una área que yo desconozco. Obviamente me dirán, pero ¿y si se capacita? Difícil no es, sí, pero también hay mucho riesgo en las entidades estatales. Entonces, por eso no, prefiero no. Asesoramos constantemente, estamos asesorando a nuestros clientes. Por eso es que ustedes jóvenes, cuando sean auditores, por eso dicen, ¿no? Que el auditor tiene que tener amplio conocimiento. No saben, jóvenes, cómo los esperan los clientes. Ellos piensan que ustedes son, ¿no? Expertos, especialistas y que le van a ayudar a solucionar su problema. A mí muchas veces me cuentan sus problemas y me dicen, ¿cómo solucionamos, licenciada? Y mi mente ya está, ¿no? Empezando a trabajar. Y le tengo que dar una solución, porque eso es parte de nuestro trabajo, asesoramiento. Ahora me dirán, pero ¿y si no le asesora? ¿Qué pasa? El cliente va a pensarlo 2 veces antes de volverte a contratar. Porque audita y no nos dice que está mal, que está bien. Cuando le preguntamos ni nos responde, no sabe, entonces no la vamos a contratar al año. No, jóvenes. Lo que se trata es de siempre trabajar con un cliente. Por ejemplo, tengo un nuevo cliente que difícilmente he podido, no hemos encontrado asientos de ajustes así grandes como me toca algunas veces en otros clientes. 4 asientos de ajustes de Fonder, pero son 4 comparado a otros clientes que tengo más de 20 asientos de ajustes. Y eso que superaron la materialidad y hay otros ajustes que obviamente no superan y no ameritan ajustes. Excluyendo eso. Entonces, ¿qué fue lo que le gustó mucho de nosotros? Que siempre, constantemente estamos dándole asesoramiento, no solamente en la parte contable, sino en tributos. A mí me encanta la parte tributaria. Tengo una maestría en gerencia tributaria. Si bien no hago yo el trabajo de mi especialista, pero quien revisa al final soy yo. Entonces,
Me encanta la parte tributaria, entonces voy asesorando. Y si me preguntan algo que no sé del rubro tributario, porque tal vez día a día no lo llevo como lo hace mi especialista, consulto, obviamente, ¿no? Voy a consultar. Déjenme consultar con mi especialista y mañana les digo de qué manera podemos, ¿no? Trabajar estas observaciones. Dependencia, lo que les dije. Tenemos que ser independientes. No debe existir ningún tipo de dependencia, jóvenes, sino dejó de ser una auditoría financiera. Dejó de ser una auditoría financiera. Es importante la dependencia. Una de las preguntas que hicimos en la defensa de grado el día sábado, que de 3 reprobaron 2, porque realmente, jóvenes, no se están preparando como se tienen que preparar. Las cosas que ustedes están viendo en una auditoría financiera, lo van a ver en el examen de grado. Y si no se acuerdan, vuelvan a repasar, repasen. Una de las preguntas era, ¿una auditoría financiera puede ser realizado por cualquier profesional? Sí. Ustedes saben que no puede ser de esa, pero ustedes me una pregunta tan fácil, licenciada, le dijeron que sí. Sí, jóvenes. Para ciertas personas una auditoría financiera puede ser incluso realizada, porque yo le decía, hasta por un auditor interno, sí, licenciada, sí. No, jóvenes, si lo realiza un auditor interno, no es una auditoría financiera, es una auditoría operativa o cualquier otra auditoría, menos la financiera. El requisito de una auditoría financiera es la independencia. Tiene que ser una persona externa. Por más que le decía segura que lo puede realizar un auditor interno, incluso le puse el ejemplo que a ustedes les di esa vez. Si yo soy, les dije, ¿no? Si yo tengo mi consultora como AGB, hago auditorías, tengo más de 5 años de experiencia realizando auditorías financieras, ¿puedo auditar la Universidad UTEPSA? La misma pregunta le hacía, me daban ganas de preguntar, ¿quién fue su docente? ¿No? Pero no podemos hacer esas preguntas. Entonces, ¿puedo auditar la Universidad UTEPSA? Y ustedes me dijeron, no, licenciada. ¿Sabe por qué no? Porque usted es dependiente, usted es docente de esa universidad, por ende no puede. Pero muchos de ustedes todavía desconocen qué significa la independencia. Equipo de trabajo, aquí nosotros ponemos, ¿no?, un organigrama, ¿no? ¿Quién va a ser el socio? Ya ustedes también conocen de mi consultora, les he mostrado anteriormente los procesos de auditoría, qué procesos van a realizar, ¿no? Les dije, para cada rubro se hace un procedimiento. Por ejemplo, no sé si puedo maximizar esto, pero vean. Enfoque, vamos a ver este enfoque. Por ejemplo, este enfoque está relacionado a esto, ¿dónde está? Creo que está. O sea, un resumen del enfoque de auditoría. No, esto ya es enfoque. Procesos de auditoría. Dice, por ejemplo, para evaluación del riesgo. Comprender, dice, el negocio, incluye sus objetivos y riesgos. Identificar cuán significativo o de riesgo es su exposición a los estados financieros. Determinar la situación. Son procesos que nosotros realizamos durante la planificación para poder ejecutar. Aunque aquí dice, aquí hay una información que no debería mostrarles, pero bueno. Finalización, o sea, dice, para evaluar, esto es para entender y evaluar. Todos estos procesos son para hacer un entendimiento de la empresa. Para validar, por ejemplo, evaluar la efectividad del diseño, incluir controles a niveles de entidad, basadas en la evaluación del diseño, selección de considerar el trabajo de otros, evaluar la naturaleza de los controles, o sea, se hacen procesos necesarios para la auditoría. Hay una información ahí que no debería mostrar, pero bueno. Enfoque de auditoría. Los enfoques son tres enfoques. 3. Control, detalle y analítico. Solamente que
este tipo de auditoría, por ejemplo, ya te detalla, esto es para el disponible, ¿qué tipo qué enfoque vas a utilizar? Obviamente para el disponible es el enfoque de detalle, circularización de saldos, reconciliación bancaria, arqueo de cajas sorpresivos son enfoques de detalle, de control no. Más adelante les voy a explicar de qué trata cada uno. Vamos a ver uno de control, a ver, vamos a ver, analíticos, aquí está. El activo fijo tiene un enfoque de control y tiene, analítico y de detalle. Analítico porque les dije, ¿no? Se hacen los recálculos del activo fijo. De detalle porque se revisan los activos fijos. Si a mí me dicen, licenciada, compré 5 activos fijos, tengo que revisar la factura de esos 5 activos fijos. Para cada cuentita se hacen los procedimientos y se identifican los enfoques. Para cada cuenta del balance. Análisis de riesgo, significativo, elevado, normal. Yo les digo altos, medianos y bajos. Así los conocemos los niveles de los riesgos. Niveles de riesgo. Por ejemplo, los más altos, el riesgo más alto es el riesgo de fraude. Fraude. Si bien nosotros, como auditores financieros, no está dentro de nuestra responsabilidad la detección de fraude, pero para nosotros, si la empresa tiene o no, siempre se va a considerar un riesgo alto de entrada. Riesgo de reconocimiento de ingreso. Muchas veces dicen, ¿pero qué riesgo va a haber en una cuenta de ingresos si se factura? No siempre se factura. Recuerden que algunas empresas de servicio algunas veces facturan después. La norma, la ley 8.4, no es clara con los servicios, sí con la venta de mercaderías. Dice que se debería facturar al momento de la entrega del bien, pero no así para el servicio. Para el servicio puede realizarlo antes, después, a mitad del trabajo, depende. Por eso es un riesgo alto cuando se trata de una empresa de servicios. Cuando es una empresa comercial, obviamente el riesgo es bajo, o puede ser bajo o puede ser medio, porque ahí hay factura al momento de la entrega. Medio, leyes y regulaciones. Las nuevas leyes también tienen un efecto en nuestro estado financiero, en nuestra auditoría. Por ejemplo, la última, la suspensión de la actualización es un riesgo. Aquí lo pusieron elevado, pero para mí ahorita en mi cliente es un riesgo alto. ¿Por qué? Porque lamentablemente algunas empresas todavía siguen actualizando cuando la ley es clara y dice suspensión, quedó suspendida. Si nosotros continuamos actualizando, estamos incumpliendo con la normativa, y el primer principio, ¿no? o la primera norma dice que los estados financieros se deben preparar en base a las normas locales. Y si no lo haces, incumplimiento, párrafo, ¿no? En el dictamen. Entonces, muchas veces las leyes, las nuevas, o los cambios, las modificaciones que sufren nuestras leyes, tienen un efecto. Es un riesgo alto, mediano, bajo, dependiendo del cliente. Y riesgo normal o bajo son las partes relacionadas y empresa en marcha, ¿no? Eso es. Fechas de los informes, las fechas. Nosotros tenemos que cumplir con nuestras fechas. Si nosotros ponemos 20 de febrero del 2022, tenemos que entregar, ¿no? Los dictámenes, informe de control interno, los 4 informes que les he mostrado tienen fechas. ¿Cuándo presentamos? Obviamente siempre tiene que ser antes del último día hábil del mes de abril, porque impuestos tiene hasta el mes de abril para recepcionar. Pasa eso, multa. Y si la empresa auditora fue la culpable por el incumplimiento, entonces quien paga la multa es la consultora. Porque la empresa va a decir, bueno, fue tu culpa no haber llegado a las fechas, entonces vamos a sancionarte, ¿no? Y muchas veces existen esas sanciones. Eso es, jóvenes. ¿Dudas? Esto es un plan de auditorías. Esto es nuestro plan de auditorías. Siempre de acuerdo a la empresa, ¿no? A la empresa.
Dicen, por favor, la diapositiva 8. El plan de auditoría, ojo, eso es un modelito, no entra en el examen, pero sí esto. ¿De esta diapositiva o de la No, que no. me está- De la que nos estaba mostrando, por favor. del anterior, del plan de auditoría? Sí, sí, dicen, por favor. Pero esa no le sirve esa diapositiva. Estas de acá es un modelo, no les sirve. Eso ya les va a servir cuando ustedes hagan auditorías reales. Por ahora no les va a servir porque no entra al parcial. ¿Qué más? ¿Qué otras dudas tienen, jóvenes? ¿Qué otras dudas tienen? Hasta aquí es lo que se planificó avanzar en nuestro plan de clase. ¿Dónde está mi plan de clase? Estamos avanzando de acuerdo al plan de clases. Vean, la unidad 4 hasta plan de auditoría. Vamos a quedar aquí. Mañana vamos a continuar con esta unidad. Vamos a empezar con documentación de auditoría. Entonces, vamos a continuar. No se olviden, jóvenes, la siguiente semana empezamos con las exposiciones. Por favor, vayan trabajando. Todos tienen que trabajar y todos tienen que saber de qué trata cada NIA. Recuerden que todo es al sorteo. Luego no quiero que me lean. Cuando yo veo que un estudiante se pone a leer, le voy bajando puntos. Así que, por favor, jóvenes, no lean. Si tienen alguna duda o consulta de alguna NIA, pregúntenme, escríbanme de forma privada si quieren. Ahí sí voy a responder, me van a decir, licenciada, somos del grupo número 8 y nos puede explicar un poquito de qué trata. Tenemos estas consultas de esta NIA 310, 320 y queríamos aclarar las dudas. Listo, les aclaro las dudas, incluso algunas veces por el tiempo, hasta audio les mando. Entonces, pregunten, jóvenes, pregunten, pero no quiero que me lean ese día. Porque acuérdense que a partir del día martes, ustedes también van a tener encendido las cámaras. Los expositores y los que defiendan ese día van a tener las cámaras encendidas, lo tienen que tener, así que vayan previsionando eso, por favor. Bien. Listo, jóvenes, quedamos aquí. Voy a tomar lista y conmigo hasta mañana. Dice Elise en la diapositiva 12, por favor. Ya, listo. ¿Dónde está la diapositiva 12? Voy buscando mi lista mientras. ¿Dónde está la unidad 4? La diapositiva 12. ¿Dónde está la diapositiva 12? Esta es la 12. Voy a buscar la lista. Me avisan si se modifica. Vamos. ¿Qué fecha es hoy? 15. Fecha 11, 14. No llamé lista el día viernes. No llamamos lista. Está bien, no llamamos. 14 era el día del parcial. Tomamos parcial. Vamos con la fecha 15. Aguilera. Presente. Aguilera Cuellar. Presente. Algarañaz. Presente. Amaya. Amaya. Presente. Arauz. Presente, Lice. Ardaya. Presente. Castro. Presente, Lice. Corani. Presente. Coria. Presente, Lice. Cruz. Presente, Lice. Cuellar. Presente, Lice. Dorado. Presente, Lice. Duayakoski. Duayakoski. Grajeda. Presente, Lice. Camel. Presente. Herrera. Herrera. No está. Leaños. Presente, Lice. Lima. Presente, Lice. Lira. Presente.
Llanos. Presente, Licen. Mendoza. Presente, Licen. Michelle. Presente, Licen. Montaño. Presente. Núñez. Presente, Licen. Orellana. Presente, Licen. Padilla. Presente, Licen. Quiroga. Presente, Licen. Rodríguez. Rodríguez, presente, Licen. Rodríguez. Román. Presente. Saavedra. Presente. Salazar. Salazar. Presente. Ya, más fuerte, más fuerte. Sandoval. Presente. Solís. Suárez. Presente, Licen. Trujillo. Presente. Valdivia. Presente, Licen. Vargas. Presente, Licen. Beizaga. Presente, Licen. Vergara. Presente, Licen. Yale. Presente, Licen. Ya, luego está en el modular Sánchez, no, Justiniano. Justiniano Rodríguez. Presente, Licen. Presente. ¿Dio el examen, señorita? Sí. Entonces está con el bimodular, ¿no? Está con el bimodular. O sea, me refiero a su nombre, no me aparece en el modular, entonces debe estar en el bi. Perfecto. Sánchez. Presente. Licen. Bien. Bien, jóvenes, entonces nos vemos mañana a las 10:30 de la mañana. No se Disculpe, olviden que hay compañeros que escribieron en el chat diciendo a ver, presente que estaba mal. A ver, vamos Micrófono. a ver dónde está. Gracias, gracias. Voy a ver quiénes estaban en el chat. A ver, voy a ver quiénes están. Dice Herrera, dice mi micrófono, Tuayakoski y Herrera. Ya, perfecto. No se olviden que mañana participamos, vamos a seguir participando y acumulando puntos. Esto está bien. Y Herrera, perfecto. Bien, jóvenes, mañana nos vemos a las 10:30. Que tengan un excelente día. Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, Licen. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, jóvenes.